Hola, mi nombre es Lander, estás en el canal de Adictos a la Permacultura y en el vídeo de hoy os quiero enseñar a hacer compost de una manera muy fácil, sencilla y con el mínimo de ingredientes para que todos y cada uno de los que estáis mirando el vídeo lo podáis hacer en casa con lo que tengamos a mano. Así que venid conmigo y os lo enseño. Me gustaría mucho motivar a la gente a que realice su propio compost, ya no simplemente por el hecho de ahorrarnos un dinero creando nuestro propio nutriente para las plantas, sino que también es una manera muy noble de gestionar todos los residuos o todos los restos de nuestra casa. Incluso mucha gente lo llama basura y lo queman. Entonces sí, sacas un material bastante bueno para poder fertilizar tus cultivos quemándolo, que es la ceniza, pero en exceso es demasiado, entonces también contamina muchísimo el ambiente. Y si podemos gestionarlo de esta manera, creando un compost, la verdad que le vamos a dar de nuevo a nuestra tierra todos los nutrientes que le hemos ido sacando por nuestros cultivos. Así que me parece un gesto muy bonito y sobre todo muy necesario. Más bien diría que tendría que ser algo obligatorio en todas y cada una de las casas. Para el compost que vamos a realizar hoy vamos a necesitar tres componentes fundamentales, que no es nada más que la parte de carbono, que serían las hojas secas, ramas, restos de nuestros cultivos, cartón incluso, pues cualquier cosa que sea materia orgánica, vegetal, de seco, que se haya secado, que esté seco, que sea marrón. Eso es lo que nos va a indicar que es carbono, es todo lo que tenga un color más o menos marrón. Eso pues nos va a identificar pues la parte de carbono para nuestro compost. Luego la otra parte va a ser el nitrógeno, que sería la parte verde. Cualquier tipo de poda, césped, hierbas, todo lo que podamos traernos para nuestro compost que sea de color verde, digamos, representaría la parte de nitrógeno. Y por otra parte, si no tenemos demasiado nitrógeno, yo también lo que voy a utilizar es algún tipo de estiércol. Ya puede ser de vaca, de cabra, de gallina, de cerdos, es igual. La verdad es que cualquier tipo de estiércol animal nos va a servir y también eso va a ser parte del nitrógeno, ya que son muy ricos los estiércoles en nitrógeno y sobre todo cuanto más frescos son. Deciros también que si no tenéis estiércol, pero tenéis acceso a restos de poda fresca, como sería el césped, como he dicho antes, o las hojas verdes, o algún tipo de seto que hayamos cortado, pero siempre que esté verde y fresco, pues eso nos va a servir sin tener que utilizar, si no queremos, el estiércol. El estiércol simplemente nos va a acelerar muchísimo más, pero si no lo tenemos, no es imprescindible. Con que tengamos parte de carbono y parte de nitrógeno, será más que suficiente. Y por otro lado, si no tenemos acceso a algún tipo de material verde o fresco en ese momento, pero sí que tenemos estiércol, esa será la parte de nitrógeno que vamos a necesitar y con eso va a ser también más que suficiente. Así que realmente el compost se compone de la parte de carbono y la parte de nitrógeno. Y ahora sí, por último, para que todo eso quede bien macerado, para que se active, para que se reaccione lo que es el transformar una materia orgánica que en principio sería un desecho y lo transformemos en un compost excelente, va a ser el agua. Vamos a tener que aportar una cierta cantidad de humedad en el compost para que se activen todos los microorganismos y empiecen a trabajar y a transformarnos todo ese material en un compost excelente. Así que es fundamental. Aquí os voy a presentar lo que son los materiales que vamos a emplear. En mi caso tengo la suerte de que como tengo gallinas, pues me producen mucho estiércol. La gallinaza es muy rica en nitrógeno, hay que tener en cuenta que es uno de los estiércoles que más nitrógeno tienen. Y luego tengo un vecino que también me ha regalado estiércol de oveja, que es este de aquí, que como veis está ya muy maduro, pero nos va a funcionar muy bien también para reactivar todo el proceso. Por otro lado, a lo largo de todos estos días, de todo el verano, he ido acumulando restos de hoja, restos de poda,
Por aquí atrás tenemos todos los restos de lo que es las tomateras, las plantas de flor, el physalis, todas estas ramas que las vamos dejando aquí que se vayan secando, que van a formar parte del carbono, es lo que vamos a emplear para el compostaje. Y por último, aquí tenéis una parte de nitrógeno, perdón, que vamos a utilizar, que no es nada más que restos de hierba y que he ido cortando, y también abajo tenemos restos de césped que también he ido cortando, y también malas hierbas o hierbas adventicias que nos salen por todos lados, y que esto también lo vamos a emplear o utilizar para crear nuestro compost. Ya que tengo muchísimo material de la parte de los restos de poda, hojas, césped y estiércol, que es muy grande el volumen, me voy a ayudar de esta rejilla, que no es nada más que un mallazo, que lo hemos puesto en forma circular, lo hemos unido entre sí, y así podré echar todo el material dentro de lo que es la rejilla misma, y va a estar muchísimo más controlado. Así que nada, vamos a empezar a apilar los materiales, os explico cómo hacerlo y seguimos. Por supuesto, para hacer compost mucha gente utiliza también algún tipo de melaza o algún tipo de fermentos, levaduras. Eso realmente ayuda muchísimo a acelerar más aún el proceso de compostaje. Pero quiero enseñaros que no es necesario tener ninguna cosa de este tipo, ni sofisticadas, ni ningún tipo de materiales que a lo mejor no tengamos por casa. Simplemente con lo que os he dicho, la parte de carbono, la de nitrógeno y humedad es más que suficiente. Para la proporción que vamos a necesitar, más o menos vamos a hacerlo siempre todo esto un poco a ojo, pero 2 partes de carbono, que serían la parte marrón, serían los restos secos, por una parte de nitrógeno, que sería el estiércol o lo que es los restos de poda verde, ¿vale? Llegando a este balance 2-1, vamos a estar en un equilibrio perfecto para que nuestro compostaje se empiece a producir. Vamos a notar que una vez que han pasado 1 o 2 días que hayamos hecho la mezcla de estas 2 partes con humedad, empezará a coger una temperatura. La temperatura ideal sería unos 60-65 grados para que él se vaya transformando pues todo el material en compost. Vamos a tardar aproximadamente entre 2 y 3 meses a ver un poco el resultado de esa transformación. Cuanto más tiempo lo dejemos, por supuesto, más maduro ese compost se nos va a hacer. También la manera de cómo vamos a hacer el compost la podemos hacer tipo lasaña. Podemos hacer una capa de materia de carbono seca, pues de unos 3-4 centímetros, y una capa fina de 1 centímetro de materia fresca o lo que sería el estiércol. De esta manera tenemos un poco la proporción de 2-1. También otra fórmula de poder hacer esto es mezclarlo bien, coger los materiales, ir así como los vamos poniendo, los vamos mezclando con algún tipo de herramienta, y de esta manera también sería totalmente válida. Lo importante es que tengamos ese balance 2-1. Para saber si tenemos demasiado nitrógeno una vez que el proceso está en marcha, lo vamos a poder saber sin ningún tipo de termómetro, simplemente con la mano. Una vez que esté el montón de compost realizado y haya pasado 1 o 2 días, vamos a poder con la mano introducir dentro del compost, y si no somos capaces de soportar el calor que hay dentro, es porque está demasiado elevado, hay demasiado nitrógeno en este caso. Entonces lo que tendríamos que hacer es sacarlo, voltearlo. En el caso de que metamos la mano y la temperatura no ha cogido ningún tipo de calor, entonces es que nos ha faltado en la parte de nitrógeno más estiércol o más materia verde. En ese caso tendríamos que buscar pues más estiércol o más materia verde y añadírselo al compost. ¿De acuerdo? Es una manera muy sencilla. Si metemos la mano y notamos una temperatura elevada, caliente, pero que podemos soportar por varios segundos sin quemarnos, sin hacernos daño, esa es una temperatura que nos va a indicar que está trabajando perfectamente. Pasados varios días, 10-15 días, vamos a notar seguramente que nuestro montón de compost está empezando a bajar un poco la temperatura. Metemos la mano y notamos que de los primeros días a ahora pues está como perdiendo ese calor. Para reactivarlo otra vez, lo que vamos a tener que hacer es voltear. Vamos a desmontar ese montón y vamos a procurar que todo lo que era la parte exterior del montón de compost que estamos haciendo
pase a ser la parte interior y la parte interior pase a ser la parte exterior. Y este proceso lo vamos a ir haciendo pues cada 15, 20 días, cada semana, eso dependiendo de cómo de temperatura nos está cogiendo el compost. Si es demasiado calor, pues lo vamos a voltear, lo vamos a airear un poco para que baje un poco la temperatura. Si vemos que está muy baja, pues siempre le podríamos añadir un poco. Va a llegar un punto a partir de los 2 meses, 3 meses, que la temperatura ya no va a subir más. Es ese momento en el que vamos a notar que el compost se está empezando a crear, se está empezando a formar, y lo único que necesitamos es tiempo y paciencia y humedad. Y veréis que con el tiempo se va a transformar en un compost increíble. Pues nada, me voy a poner manos a la obra, cojo 4 herramientas y empezamos con el compost. Deciros que la base de todo voy a poner una capa de restos de tronquitos, ramas, para que por la parte de abajo nos pueda introducir de alguna manera pues una aireación, un oxígeno. Eso también nos va a mejorar muchísimo el compostaje de toda la pila que vayamos a hacer. Igualmente, entre capas también es conveniente de vez en cuando ir poniendo algunas ramas. Eso nos va a dar esos huecos, esas estructuras en las cuales el oxígeno o el aire va a poder introducirse y también mejorar muchísimo más todo ese compostaje. Así que nada, empezamos. Como podéis ver, ya está todo el proceso hecho. Hemos apilado todo el material con el que disponíamos en capas, en diferentes capas, con materia seca y materia verde, como habéis visto, y entre las capas pues de vez en cuando hemos ido agregando un poquito de agua. De esta manera pues nos va a mejorar muchísimo y se reactiva todos los microorganismos que son los encargados de que el compost se empiece a procesar. Como habéis podido observar, realizar nuestro propio compost es bastante sencillo, simplemente siguiendo estos pequeños pasos que habéis visto a lo largo del vídeo, de ir poniéndolo por capas, poniendo diferentes tipos de materiales y un poco de agua, pues vamos a conseguir un material increíble. Normalmente esto la gente lo ve como un desperdicio, como una basura, como restos que molestan, pero haciendo este pequeño gesto, lo que vamos a hacer es devolverle a nuestra querida tierra todos esos nutrientes que le hemos ido sacando o extrayendo con los cultivos, con los frutos que nos hemos ido nosotros consumiendo, pues le devolvemos el favor, le estamos devolviendo a la tierra lo que le pertenece, esos nutrientes que le hemos ido sacando. Así que os quiero intentar motivar a que todos y cada uno de vosotros intentéis realizar en la medida de lo posible un compostaje para devolverle a la tierra lo que ella os ha dado a vosotros. Así que nada, me despido, pero recordad, cuida de la tierra, que la tierra cuidará de ti. Nos vemos en el próximo vídeo.